Grábenos, don David, para poder hablar de la participación de nuestro compañero y amigo corresponsal de la conferencia mañanera del doctor, ese sí para que vea, él es doctor honoris causa, del doctor Hans Salazar. El doctor Hans Salazar hoy tuvo una participación verdaderamente importante con el presidente López Obrador. Le planteó que pues sucedieron cosas muy lamentables en Cancún, Quintana Roo, luego de que la policía reprimiera con gran violencia y disparos una protesta por un feminicidio. Le mencionó que el gobernador Carlos Joaquín señala al director de seguridad municipal de esta represión, y que el mismo senador Emilio Álvarez y Casa, que siempre se saca sus ideas ahí, él dice ser independiente, pero llegó a la senaduría que tiene vía el Partido Acción Nacional, pero él dice ser independiente, acusó que el gobierno de López Obrador mandó a la Guardia Nacional, cuando esto no es cierto. Ya se confirma después de algún tiempo que después de los hechos llega la Guardia Nacional, pero no se mete ni para un lado ni para otro, sino a resguardar la zona después de los hechos violentos. Así de sencillo, resguardan ya el Palacio Municipal, eso es lo que está ocurriendo en todo caso. Bueno, mire, ¿para qué se lo cuento yo todo si lo podemos ver y escuchar de nuestro compañero Hans Salazar? Así que vamos a ver estos primeros momentos de las intervenciones de nuestro compañero y amigo Hans Salazar. Adelante, Cecilia. Gracias, presidente. Buenos días, Hans Salazar de Sin Censura. Presidente, el día de ayer en Quintana Roo sucedieron cosas muy lamentables. Quiero preguntarle al respecto, ya que pues la información que se sabe, obviamente es a través de los medios, y dos mensajes, uno del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, que señala al director de Seguridad Pública Municipal de Cancún, Eduardo Santamaría, ser uno de los que ordenó la represión, dispararles a manifestantes. Seguramente pues usted ya vio los videos, no lo sé, son muy fuertes, son terribles lo que se ha difundido. Y este disparo contra los manifestantes, que es en un principio se estaba reportando como con balas de goma, sin embargo se demostró la propia gente que padeció esto. Hay videos donde incluso estuvo presente la Guardia Nacional. Hay un senador, incluso Álvarez y Casa, que señala a la Guardia Nacional, sin embargo no se ve actuar a la Guardia Nacional, sino la propia policía de ahí. También hay una acusación de que es policía municipal o policía estatal. Dicen que no, que hay un mando único. En fin, son varias versiones. Yo quiero preguntarle, presidente, si esto se ha tocado en la mesa de seguridad del día de hoy. ¿Qué medidas se van a tomar al respecto? Ya Gobernación, la Secretaría de Gobernación ha dicho que pide que se investigue esto. Sin embargo, sabemos que cuando se hacen estas peticiones son como llamados a misa. Desafortunadamente son cosas que en este país todavía no se alejan. Y nada más ponerlo en el contexto, preguntarle también en este tema, presidente, se tiene también contemplado el llamado que hizo un empresario de allá, que incluso aquí fue denunciado en la mañanera, amenazándolo a usted, y en un video del 6 de noviembre advierte que iba a desatar un caos en el estado de Quintana Roo. Preguntar si esto tiene que ver con lo que pasó el día de ayer, si tiene información al respecto. Gracias. Sí, la postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. Entonces, no a la represión, es lo que podemos decir.
y que en efecto se haga la investigación, que hay dos versiones, ¿no? O más, pero está esta de Álvarez y Casa, pero ese senador es enemigo, adversario nuestro, conservador, y si le está echando la culpa a la Guardia Nacional, pues está totalmente fuera pues de lo que realmente sucedió. O sea, este es un asunto de la policía de Quintana Roo. El Estado tengo de allá, señor presidente, a reclamar porque también dos compañeros periodistas resultaron baleados. Sí. Y fue el secretario estatal, Alberto Capella, que ya estuvo en el Moreno como secretario Sí. también. Entonces, ¿Él es el responsable, señor presidente? Sí, pero yo te pregunto a ti, ¿estuvo la Guardia Nacional? Llegó al último, pero nada más para... No se metió. No se metió. Sí, Bueno. no, ahí es mentira eso de la Guardia Sí, Nacional. Fue de acuerdo. la policía Miren, estatal. sí, ahí hay dos versiones. Entonces, una de que tuvo que ver con el gobierno municipal, esta agresión. Y la otra versión es que fue la policía estatal y que en Quintana Roo hay mando único. Es decir, que la policía de los municipios tiene el control o el control de las policías municipales lo tienen en el gobierno del estado. Yo creo que lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién dio la orden? ¿Y quiénes llevaron a cabo esas acciones? Entonces, sí. Los mandos de abajo. Así es. Pero usted sabe como jefe máximo de las Fuerzas Armadas, Sí. que siempre una orden es desde arriba. Sí, sí. Entonces, eso es lo que se tiene que aclarar. No lleva mucho tiempo, no tiene por qué tardarse tanto. Y eso lo debe hacer el gobernador. Además, ya lo ofreció. Ayer vi un mensaje del gobernador en ese sentido. Si no se hace esta investigación o no es satisfactoria, que yo creo que puede ser eficaz y que haya una actuación, que haya justicia rápida, hoy mismo, si hay voluntad. Nada de estar protegiendo a nadie. Cuando hay un asunto así, se debe de actuar sin contemplaciones. No debe haber impunidad, no debe haber protección a nadie. Bueno, pero en el caso de que no se aclararan los hechos, se deslindaran responsabilidades y se castigara a quienes dieron la orden y a quienes actuaron como lo hicieron, los afectados deberían de acudir a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Es más, la Comisión de Derechos Humanos, por oficio, debería de intervenir. O sea, no oficiosa, sino abrir el expediente. Incluso esperemos a que la autoridad estatal decida. Incluso si hubiera mano negra en ese sentido, le digo porque un propio empresario anunció todo esto de un caos en Quintana Roo y lo amenazó. Pero no especulemos, o sea, vamos a esperarnos y que el gobernador dé a conocer los hechos y se finquen responsabilidades. Porque fueron de alto poder las balas. Sí, pero que se espere a que el gobierno del Estado sea el que investigue como lo ofreció el gobernador y tengamos confianza de que se va a actuar y se va a castigar a los responsables. Y si no es así, es la Comisión de Derechos Humanos y si es necesario también la Fiscalía, si hay elementos por el uso de armas de gruesos calibres o lo que corresponda, ¿no? Pero vamos a esperar. Dos temas más. Bueno, ahí tiene usted nuestro querido corresponsal Hans Salazar, no quita el dedo del renglón de esto que ocurre, ¿no? De esta situación tan lamentable que ocurre en Cancún, pero también pidió que se explique a detalle pues cómo se están entregando estos apoyos a Tabasco y al sureste mexicano ante las inundaciones. Y es que por los mismos de siempre, los conservadores, los panistas, utilizan también este tema como parte de su plataforma para madrear al gobierno del presidente López Obrador. Le digo, no estamos defendiendo a López Obrador ni a su gobierno, pero fíjese cómo está lo de los medicamentos, lo que ocurre en las inundaciones, lo que ocurre en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos con las elecciones, y todo esto lo utilizan pues como parte de su plataforma, porque ellos no traen nada. Vamos a ver esto que le pregunta el corresponsal de Sin Censura, Hans Salazar, al presidente López Obrador. En el caso de Tabasco, que ya ustedes dio un panorama de lo que está sucediendo allá en el tema de la acción del gobierno federal para poder atender esto, la pregunta sería, ¿se tiene contemplado entregar recursos a la población? Ya la oposición se ha encargado últimamente de atacar por el tema de la desaparición de los fideicomisos, incluyendo el tema del Fonden, que era antes el que se ocupaba de los recursos, pero después pasaba a manos estatales y sabemos por propias auditorías que era desfonden, o sea, definitivamente había un desvío tremendo de millones y millones. ¿Cuál sería el nuevo esquema? ¿Hay algún plan para poder apoyar a la gente de recuperar por lo menos parte de lo que está perdiendo, de lo que ya ha perdido, de sus pertenencias materiales? Si hay este plan, si no lo hay, u otro esquema, y si habrá una especie de reglas de operación, y si lo operará solamente el gobierno federal o lo operará el estatal o en coordinación. Miren, en el caso de los afectados en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, vamos a hablar de 3 etapas, 3 momentos. Lo primero es proteger la vida, buscar que la gente tenga protección, refugio, y que no le falten los alimentos, lo básico. La gente, el propósito es el ser humano, cuidar a la gente. Eso es lo que están haciendo en Tabasco
con los planes Marina y DN3. Lo primero es eso, el que se tengan refugios suficientes, que no falten los medicamentos. Ha habido mucha solidaridad, mucha solidaridad de otros estados, ahora también del extranjero, y se está atendiendo a la gente. Esa es la primera etapa. Esto al mismo tiempo de que se hace todo lo que se puede para evitar que afecten más las inundaciones. Por ejemplo, creo que fue eficaz el haber decidido desfogar la presa poco a poco. En el último reporte ya hay una extracción de 1.200 metros cúbicos por segundo y llegó a estar 2 horas a 2.100 metros cúbicos por segundo. Que afortunadamente no está lloviendo. Ya el caso de la presa está controlado. Lo que se está padeciendo es que llovió muchísimo, fue una lluvia abundante. Se habla que desde hace 50 años no llovía, que la precipitación ahora fue extraordinaria. Eso se tiene en los registros. Entonces, tarda el agua en salir, en que vayan bajando las inundaciones, que los ríos que se salieron de cauce vuelvan a tener control y que se entienda a nivel nacional, o sea que es una situación muy especial. Tabasco es una planicie, son tierras bajas, ahí todavía el suelo se sigue construyendo. ¿Cómo se ha hecho el suelo en Tabasco? Con toda la tierra, el limo, que dejan las inundaciones. Y así fue como el presidente explicó cómo es esa planicie ahí en Tabasco y lo difícil del terreno. ¿Por qué es que está tardando el agua en irse? ¿Y cómo están atendiendo la situación? El presidente dice, bueno, pues que en efecto hay apoyos para estas inundaciones, son apoyos directos, porque usted lo sabe perfectamente, había una serie de corruptelas. Pero no es lo único que le pregunta Hans Salazar al presidente López Obrador. Hay algo muy importante que no se nos puede pasar. Nuestro querido corresponsal de Sin Censura le pregunta sobre este adeudo en el SAT de 18,000 millones de pesos que tiene Grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego. Esto es verdaderamente importante que se pueda plantear, puesto que el señor Ricardo Salinas Pliego sería todavía parte del Consejo Empresarial del presidente López Obrador. Pero sí, su mismo gobierno, el Servicio de Administración Tributaria, está exigiendo y está demandándolo por esta gran cantidad de dinero que le debe en impuestos. Vamos a ver y escuchar la pregunta que le hace Hans y la respuesta que le da el presidente de la República. El Grupo Electra tiene un adeudo con el SAT, pero particularmente en un caso más de 18,000 millones
de acuerdo incluso con una declaración de la directora del SAT. La pregunta es, ¿ya están pagando estos impuestos o están en pláticas? Porque pues estos recursos precisamente pudieran estar ayudando mucho a todos estos casos, como en el caso de Tabasco. En todos los casos se está llevando a cabo un procedimiento legal. En este asunto fue un tribunal el que resolvió, falta todavía otra instancia, pero al mismo tiempo se está dialogando con las empresas. Se ha venido llegando a acuerdos con muchas empresas. Quiero también agradecer de que empresas que tenían adeudos se han puesto al corriente. Por eso hemos resistido la crisis económica que precipitó la pandemia. No se nos ha caído la recaudación de manera estrepitosa. Sí, ha habido una disminución, pero en términos cuantitativos, nominales, hemos recaudado más que el año pasado. En términos reales, sí ha habido una disminución. A ver si no tienes lo de cómo estamos en la recaudación. ¿Por qué no hemos padecido en la recaudación? Bueno, y mire, en efecto, el presidente López Obrador habla de su recaudación, pone los datos e incluso cómo se apreció el peso desde que tomó posesión como presidente, una realidad. Mire, nosotros teníamos en tiempos de que cuando termina, por ejemplo, Felipe Calderón, el peso está en 12 pesos por dólar, disculpe usted, termina Peña Nieto y el peso se dispara a como 21, el dólar se dispara como a 21 pesos, casi a 21 pesos por dólar. Y con el presidente López Obrador en sus 2 años lo baja a 18, casi a 17, se viene la pandemia, se dispara a 25 y ahora está en 20, aproximadamente 20, 21 pesos por dólar. Algo muy interesante y por eso, bueno, platiquémoslo con el hombre del momento, con el que le hizo las preguntas al presidente López Obrador ahí en la conferencia de prensa mañanera con nuestro querido corresponsal, el doctor Hans Salazar. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido Toño? Muy buenos días. Pues sí, el día de hoy, como lo habíamos anticipado ayer, pues era muy probable que tomáramos la palabra porque ya comentábamos que ayer nos había dado el micrófono, sin embargo, pues ya no pudimos hacer las preguntas, se terminó la mañanera, y pues el día de hoy nos tocó preguntar. Prácticamente fuimos 3 reporteros los que preguntamos con micrófono, porque asistió también un reportero de Quintana Roo, quien pues a capela pues empezó a hablar, y bueno, pues es parte de lo que uno convive ahí. Pero bueno, lo importante es que participamos. Primeramente expusimos el tema de Quintana Roo. Pues era inevitable que lo hiciéramos, mi querido Toñito, porque es un tema que no solo porque esté ahorita mediáticamente fuerte o viralizado, sino porque es terriblemente lo que ha pasado. Muy terrible, aunque las acusaciones pues son de uno y de otro lado, o de yo no fui, pero ahí están las cosas. El presidente mismo dijo que tenía no una versión, tenía más de una versión al respecto. Dio a entender que sí se había visto ese tema en la mañanera y dijo que emplazaba, le pedía al gobernador, pero sí muy serio, que investigara esa situación, que esto no se puede quedar así, y que iban a estar sobre el tema, y que incluso dijo hoy mismo es posible que se pueda hacer eso. Me dio sus palabras al presidente, como siempre lo hace, trata siempre de ser cuidadoso, prudente. Sin embargo, sí fue directo al tema y dijo que pues esto no puede ser, esto no puede estar pasando, y sin embargo, bueno, pues ya vimos que en Cancún, Quintana Roo, estos funcionarios, particularmente recordemos que el gobernador de Quintana Roo señaló directamente a el director de Seguridad Pública, entonces Santa María. Pero, ojo con eso, el tema es de que hay una versión, dice Eduardo Santa María se llama, hay una versión que dice
que esto pues fue de la policía municipal, otra parte que no, que fue de la estatal. A nivel estatal está el secretario de seguridad, de un muy buen antecedente por lo que se comenta en los medios, Capella, pero ojo con eso, porque unos dicen también que hay mando único en Quintana Roo, otros dicen que no, que no es el mando único, que eso depende de la presidenta municipal de Cancún, Mara. No recuerdo el apellido, mi querido Toñito, perdón, pero la presidenta municipal, pues sí tiene a cargo, dicen, la policía. Es Mara Lezama. Mara Lezama, ¿perdón? querido doctor. Mara Lezama. Mara Lezama, sí, muchas gracias, mi querido Toñito. Entonces, el propio presidente dijo que hay varias versiones las que tiene y que sí emplaza a que se revise esto, e incluso dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo tiene que hacer hasta por oficio. Es decir, sí estuvo serio en ese tema y por eso, pues sin micrófono, un reportero de Quintana Roo, así dijo que se presentó, pues que eso, él directamente acusaba a Capella, al pues secretario de allá de seguridad, pero estatal. Entonces, él dijo que era él y pues definitivamente lo acusó, Alberto Capella. Entonces, bueno, ahí están las cosas, él se refirió, pero yo también le pregunté al presidente si iba a incluir también a un empresario que de Quintana Roo precisamente, que ha estado amenazando al propio presidente en sus propios videos. O sea, él se ha grabado y ha estado anunciando amenazas, y el 6 de noviembre hay un video de él mismo donde dice que iba a haber caos en Quintana Roo, advirtiéndoselo al presidente. Entonces yo le dije, pues que si era parte también de una investigación, dijo que no adelantáramos vísperas, que no hubiera pasaron allá en Quintana Roo, mi querido Toño. Ese fue el primer tema. ¿Quieres que comente el siguiente rápidamente del que pregunté al presidente? Adelante, Hans, adelante. Bien, el siguiente fue respecto a Tabasco, aunque no solo Tabasco está sufriendo esto que está sucediendo al sureste de nuestro país. Recordemos que también está Veracruz y Chiapas, aunque en diferentes dimensiones. Tabasco está sufriendo mayormente toda esta, pues, ¿qué decimos? Pues inundaciones por el desbordamiento de ríos, pero también se han empeorado por estas presas subutilizadas, porque ya se ha mencionado que, bueno, pues son herencia de los prianistas, porque se le compraba energía a empresas privadas, se les prefería a las propias presas hidroeléctricas que se tiene por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces se ha tenido que desfogar por las fuertes lluvias y obviamente pues esto también ha afectado a la población. Concretamente le pregunté al presidente que si de los apoyos que ya están bajando se tiene contemplado apoyar a la población que se inundó sus casas y que perdieron o están perdiendo ya bienes materiales, que si va a haber apoyo directo para este tema y o para otras cosas directamente a la gente, y que si este apoyo, bueno, pues dando respuesta a lo que la oposición ha atacado al presidente de la eliminación de los fideicomisos, obvio, incluyendo al propio Fonden, a este fondo que le dije al presidente, pues se le decía hasta el desfonden, porque lo que hacían los gobiernos estatales era un desvío inaudito, y esto está auditado. Así es de que dijo el presidente que no, que esto va directamente a la gente, que tiene varias fases, las fue mencionando. En lo inmediato pues es salvar las vidas de la gente con los refugios, con las comidas comunitarias, todo esto que está desplegado allá, y por supuesto con los técnicos de varias instituciones, dependencias, para poder estar atendiendo y que sea lo menor posible el impacto de estas inundaciones. Lo otro va a ser el tema de pues estar revisando cómo se le va a ayudar. Él puso de ejemplo la ocasión anterior que hubo una entrega de dinero de manera directa por cada, digamos, casa, porque pues son familias, se les entregaban 10,000 pesos. Esa vez fue a 38,000, esta vez se está estimando hasta ahora de 35,000 casas afectadas. Entonces, ahí tienen que hacer esa revisión, lo dejó ahí que pues esta es otra fase, y que sí, que el dinero va a ser directamente, nada de gobiernos estatales, ni de Tabasco, ni de nadie. Va a ser de gobierno federal a la gente, así tal cual, directo. Y la otra fase va a ser
el drenado de estos ríos que están taponeados, ya lo mencionaba el día de ayer, y también la situación geográfica, pues orográfica del propio lugar donde está el estado de Tabasco. Y ya, por último, pues le pregunté al presidente, porque ya me estaban quitando el micrófono, que solamente 2 preguntas. Bueno, pues aprovechamos para preguntar respecto a que si ya pagó o está en plan de pagar el grupo Electra de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, lo que debe, por lo menos lo que el tribunal ordenó de los impuestos que debe, por lo menos porque he sabido que tiene más deuda con el fisco, es de más de 18,000 millones. Dijo el presidente que no, que efectivamente que es una orden del tribunal, que siguen pláticas todavía esto, así lo dijo, porque le dije, bueno, pues estos recursos bien pueden estarse utilizando en Tabasco, no solo el milloncito que anda queriendo regalar en Twitter, mi querido Toño, sino que realmente nada más que cumpla con sus obligaciones para poder apoyar, por ejemplo, le dije al presidente, pues a todos estos pues compatriotas, estos tabasqueños, nuestros coterráneos de aquí, de nuestro país, bueno, pues que finalmente lo necesitan en este momento, y creo que si debe, pues debe de pagar y no estarse adornando de esa manera, y por eso fue la pregunta, y dijo el presidente, aprovechó y dio unas gráficas respecto al alza de pues cobro de ingreso por parte de los impuestos que ha hecho el SAT directamente, pues trabajo que ya se ha demostrado en la mañanera, que ha rendido sus frutos, y dijo, pues sí, quien debe se tiene que estar viendo que esté pagando al fisco. Así es de que, pues esperemos que esto le haya llegado a Ricardo Salinas Pliego y que hoy haya amanecido con esas ganas, no solo de subirse a su helicóptero personal, no solo con las ganas de estar regalando dinero a través de su aplicación, sino también con las ganas de pagar más de 18,000 millones de pesos, mi querido Toño. No, y con él no aplica eso de debo no niego, pago no, más bien debo no niego, pago no tengo. No aplica eso porque tienen, según la revista Forbes, al momento tiene 11,800 millones de dólares. Escucha esto, 11,800 millones de dólares y debe 18,000 millones de pesos, que no es eso, no es muchísimo menos que 11,800 millones de dólares. Incrementó, de hecho, su fortuna en los últimos días. Doctor, a ver si nos puedes compartir tus redes sociales, también tu canal, para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toñito. Estamos en Twitter como @Hans2412, Hans Salazar en Facebook, Hans Salazar Oficial en YouTube, y nuestra página de noticias, hansdigital.mx. Abrazo, mi querido Toñito, abrazo a todo el equipo, estamos en contacto, estamos pendientes. Un agradecimiento muy profundo para el doctor Hans Salazar y un abrazo por este muy puntual análisis.